Buenas tardes, es un placer para mí estar un día más reunida aquí con cada uno de ustedes en este programa por demás sumamente interesante que es Empresas Familiares. El día de hoy tenemos un tema que es un poco comparativo y es las empresas familiares en España. Pero vamos a tocar temas también sumamente interesantes como en otras partes del mundo. ¿Y qué rol juega México en cuestión de empresas familiares comparado con otros países, por ejemplo Colombia o Venezuela? Contáctanos al 214-4361. Estamos aquí en Querétaro, la clave LAD es 442. 214-4361. O bien por Facebook, es muy interesante recibir de pronto preguntas que a lo largo del programa tenemos oportunidad de ir resolviendo o de ir comentando. Y el Facebook es Radio Espacio 11. Así es que el día de hoy, en compañía con Angélica Chablé, tocaremos este tema que son las empresas familiares en España. Y fíjense qué curioso, en España se ha creado el Instituto de la Empresa Familiar. Es un instituto creado únicamente para las empresas familiares. Este instituto tiene más de 20 años que se fundó, desde 1992. Y por supuesto, a lo largo de todos estos años, de estos 20 años, más de 20 años, se ha venido consolidando. Es un espacio orientado a los dueños de las empresas familiares, a los familiares de los dueños de las empresas familiares, y actualmente tiene varios sectores del comercio, de la productividad en España, que facturan más o menos en cuestión de Producto Interno Bruto el 17.5% y que asciende a más del 27.5% si incluimos algunas asociaciones territoriales de la que están estas vinculadas con la empresa familiar. Se engloban a más de 1,100 compañías orientadas obviamente a la empresa familiar. Es sumamente interesante este dato porque tiene una gran presencia este sector de la empresa familiar. Son más de 900,000 trabajadores. Esto quiere decir que tienen el 34% de presencia en los 5 continentes. Algunas de las empresas que integran este instituto es, allá en España, es Inditex, Ferrovial, Acciona, Puig, Planeta, Mercadona, Mango, Almir, Barceló, Catalana Occidente, entre muchas más. Y aquí nos podemos dar cuenta de la gran importancia que tienen estas empresas familiares en España y en el mundo entero. A mí me gustaría hacer una especie de comparativo en cuestión de los datos que yo les acabo de dar. Y, por ejemplo, en México, según un estudio que hizo la PwC, nos dice que el 90% de los negocios en México se manejan a nivel familiar y generan entre el 70 y 72% del empleo en México y aportan el 60% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir, si lo comparamos con los números que yo acabo de mencionar, según el Instituto de la Empresa Familiar en España, que son muy superiores estos números en México que los que arroja el Instituto de la Empresa Familiar en España. Si nosotros vemos que arroja el 60% del Producto Interno Bruto, quiere decir que
es sumamente importante en México la empresa familiar. Ahora mi pregunta y mi cuestionamiento es, ¿por qué no hay un instituto de la empresa familiar en México que controle, que albergue, que asesore, que apoye a la empresa familiar? Esto es realmente increíble, muy independiente de que esté la del emprendedor o la del empresario. Sí es un poco triste que no se le esté dando el enfoque y que no se le esté dando el cuidado necesario a la empresa familiar en México. Se realizaron, fíjense, 1902 entrevistas en 28 países durante el segundo semestre del año pasado en México y se aplicaron 50 entrevistas telefónicas. Los resultados de estas encuestas en relación a las empresas familiares mexicanas fueron muy positivos, ya que, y de hecho muy similares a los resultados a nivel mundial, pues 68% de las empresas locales en México aumentó sus ventas un 68% y 22% no presentó cambios, se quedó estancada, se quedó igual. Y solo un 10% de estas empresas entrevistadas registró un 10% de reducción. Esto en México. Ahora, vamos a ver a nivel mundial. 65% incrementó sus ventas. Repito, comparando con México aumentó sus ventas el 68%, o sea, un 3% más. Se quedaron estancadas a nivel mundial un 15%. No hubo cambios. En México un 22% se quedó estancado. Y a nivel mundial 9% presentó una reducción en sus ventas a nivel mundial. Y en México un 10%. Realmente, viendo este comparativo, hay una correlación muy interesante de comportamiento de las empresas mexicanas en relación con las empresas a nivel mundial. Eso quiere decir que las expectativas dentro de los próximos 5 años prevé un crecimiento acelerado en sus ventas de un 24% contra un 12% de las empresas familiares a nivel mundial. Esto resulta por demás interesante porque en la actualidad estamos definitivamente inmersos en un mercado global. Podemos hacer negocios con cualquier país del mundo dependiendo del tipo de producto que nosotros estemos ofreciendo, producto o servicio que estemos ofreciendo. Es muy interesante darnos cuenta que en la actualidad los jóvenes forman parte de la empresa familiar y juegan un rol sumamente interesante porque ellos están familiarizados con la tecnología, con las redes, con internet, y esto ayuda sustancialmente a los fundadores de las empresas a poder participar en un mercado mucho más globalizado. ¿Qué es lo que sucede entonces en el ámbito de que los fundadores no quieran que los hijos se integren o no quieren aceptar de buen agrado la tecnología, o que los hijos estén preparados en muchos otros ámbitos y no acepten de buen agrado y a primer golpe de inteligencia la globalización? Esto acarrea a que la empresa se estanque, no crezca, y que los hijos no se sientan con el suficiente ánimo de poder proveer, ayudar, actualizar a la empresa, formar a la gente que a lo mejor está un poco rejega
y frenada a aprender, actualizar a la empresa en toda esta parte de tecnología. Y esto obviamente conlleva a que no puedan tener acceso a nuevos mercados. Las empresas en España, así como en el resto del mundo, son un elemento fundamental de la actividad económica, como lo demuestra su importantísima participación en términos de creación de riqueza y empleo. Su creciente importancia se ve reflejada en su papel como impulsora de la actividad empresarial, en su capacidad para emprender y sobre todo en su aportación a la innovación. Sabemos que actualmente España está cursando por una situación muy complicada económica, de crecimiento en todo este ámbito industrial, empresarial. Sin embargo, están apostándole a las empresas familiares. Están dando todo su apoyo y todo lo que más pueden ellos para que estas empresas familiares puedan trascender y puedan lograr llegar a escalar ámbitos que ellos ya tenían ganados y que de alguna manera han venido perdiendo por algún motivo y por esta situación tan complicada que vive el país. Vamos a irnos a un corte comercial. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Angélica Chablé. Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, Maite, muchas gracias. Con mucha información sobre este tema que es como un reflejo de lo que nosotros pudiéramos vivir en un futuro. Está muy interesante. Excelente. Entonces vámonos a un corte comercial y regresamos con ideas, con puntos claves que son determinantes para lograr trascender en una empresa familiar. Regresamos. Regresamos, amigos. Estamos hablando de las empresas familiares, de cuáles son sus retos, de cómo están las empresas familiares en España, y estamos haciendo una relación con las empresas en México. Es necesario recordar que la economía en España, al igual que en la Unión Europea, está ahorita teniendo pérdidas en su poder adquisitivo, y esto se refleja muchísimo también en el desempleo. Cuando tenemos a una población que no tiene suficiente empleo, donde de repente tenemos mucha gente desempleada que está pidiendo ayuda al gobierno, y que las pensiones que tienen las personas, digamos que el número de personas adultas o pensionadas es mayor que el número de personas activas trabajando, hay un desequilibrio impresionante, y esto ocasiona que nosotros no podamos digamos que subsistir económicamente como familia. De repente teníamos a un papá que trabajaba en España, y al perder esta persona su fuente de empleo, están apostándole también ellos al desarrollo de negocios familiares, donde la economía no solamente dependa de las grandes empresas, que no dependa de las empresas, y digamos que las personas también tengan que aportar mucho, que tengan que aportar para crear cosas nuevas, para hacer comercio internacional con otras empresas, que empiecen a proveer bienes y servicios, y que la economía no esté basada únicamente en las empresas pues de gran número o multinacionales. Este periodo de crisis por el cual está pasando España en estos momentos los ha hecho crecer para que sus empresas familiares sean más fuertes, o digamos que la misma necesidad los está moviendo a tener empresas familiares fuertes, a tener empresas que sean, digamos que económicamente adecuadas a la economía, una economía en crisis. Y entonces acuérdense que las crisis pueden ser muy duras, pero nos hacen crecer, nos hacen movernos. Entonces, en España se está fomentando muchísimo la empresa familiar, se está, digamos que,
abriendo nuevos espacios para que la gente tenga capacidad de sostenerse y sostener a su familia. Y en México tenemos afortunadamente muchísimos emprendedores, tenemos personas que ya han empezado por necesidad, por gusto, por una idea, por tradición, y vamos avanzando en ese mismo nivel. La ventaja que tenemos es que no tenemos un grado de desempleo tan fuerte que sea una obligación tener una empresa familiar para poder subsistir. Vamos a regresar ahorita a hacer un poco de comparaciones de cómo se han manejado las empresas familiares en España y cómo se han manejado ahorita un poquito en México. Ya vimos que allá pues es la economía lo que las está frenando, lo que está haciendo que no puedan tener empleo ampliamente. Sin embargo, aquí en México tenemos otra dinámica. Las familias allá dejaron de ser muy numerosas, vemos que la población ha disminuido muchísimo, tenemos disminución no solamente en población, sino también en la capacidad económica. Y las familias son muy pequeñas. Aquí en México todavía contamos con familias que son tal vez no tan grandes, tal vez no tan numerosas, porque ya hemos visto que han disminuido a 2 personas, han disminuido a una pareja con 2 niños, tal vez 3 niños en las ciudades, en las comunidades un poquito más. Pero las familias en México son muy diferentes porque tenemos ese arraigo, tenemos siempre la extensión de la familia, que son los primos, los tíos y muchas veces amigos que consideramos familia, que llegan a ser nuestros compadres, nuestras comadres, y se amplía mucho el rango de familia y de cercanía y de confianza que tenemos para hacer crecer a la empresa familiar. Entonces, digamos que esa es la gran diferencia, que allá las familias son pequeñas, son un poco más desunidas, su capacidad de grupo no es como la de nosotros. Aquí podemos ver de repente casos muy exitosos en la sierra, donde toda una comunidad, que de alguna u otra manera son familia, empiezan a producir y empiezan a trabajar todos, desde los niños hasta los más grandes, y salen adelante. Tenemos todavía esa capacidad. En las comunidades europeas, pues las familias son muy pequeñas y un poco más distanciadas, por lo que las empresas familiares se reducen a muy pocos participantes o muy pocos elementos. No sé cómo ves tú, Maite, la diferencia que tenemos ahorita, sí, y las ventajas de la familia en México. Sí, definitivamente son sustanciales estas diferencias, esta forma en la que la familia mexicana o las familias europeas o de cualquier otra parte del mundo se constituyen. Y fíjate, yo comentaba al inicio que España tiene el Instituto de la Empresa Familiar, que lo preside en este momento Javier Moll, ¿sí? Y él asegura que existen argumentos de mucho peso para defender la existencia y la continuidad de la empresa en general y de la empresa familiar en particular. El más importante de todos estos argumentos que él señala es su capacidad de generación de riqueza y trabajo para la sociedad. Y esto es muy importante. Yo me preguntaría, ¿qué tanto se preocupa aquí en México a las autoridades, a las instancias, la creación, la supervivencia de la empresa familiar? Es real, Angélica, y tú estarás de acuerdo conmigo, que este año ha sido un año tremendo con estas reformas fiscales, la energética y todas las que se nos puedan ocurrir, y podrán decir que los números suben y bueno, en fin, una serie de cosas que a veces yo honestamente siento que nada más nos están dorando la píldora, pero que en realidad no es lo que nosotros esperamos en nuestro bolsillo. Es increíble, cada que voy a cargar gasolina definitivamente no alcanza, pero por mucho está lejano a
lo que yo cargaba antes con la misma cantidad de dinero. Ya en menos de una semana ya no alcanza la gasolina. Vas a comprar lo que se te ocurra y está al doble. O sea, no puedes decir que subió un 25 o un 30%. En cuestión de pagar impuestos, yo estoy asombrada la cantidad de personas que han decidido cerrar sus negocios porque es imposible que se metan a un sistema tecnológico de computación, de emisión de facturas, que ni pueden invertir, no tienen el dinero para invertir y que no pueden seguir adelante. Y que es una tienda, una ferretería, una panadería, un negocio, el que se te pueda ocurrir. Y que a veces mucha familia trabaja ahí. Entonces, bueno, no sé, en realidad a mí sí me preocupa porque no se está pensando en la familia. Sí, ya deja que sea la empresa familiar, sino la familia que depende del líder, y cuando es la empresa familiar, que también dependen del líder o del fundador de la empresa. Es realmente triste. Es realmente triste esta situación. Sí, en lo que se refiere, por ejemplo, y tú lo mencionabas hace un ratito, a las previsiones empresariales para el 2014 en España, el 69% de los socios de este instituto de la empresa familiar cree que este año aumentarán las ventas de su compañía. Eso es lo que ellos creen, lo cual a mí en lo personal me da muchísimo gusto, porque sabemos que España ha estado cursando por una situación muy complicada, y el 76% de las empresas espera mantener o incrementar los niveles de empleo actuales, y el 59%, lo cual me gusta, casi el 60%, piensa aumentar su inversión en España. Esto pues definitivamente ayuda a esta coyuntura que ha estado sucediendo particularmente, y invita a pensar en un futuro mejor para la economía de España y por tanto de todos los españoles y de todas las empresas que de alguna manera indirecta o de manera satelital dependen de las empresas españolas. Es realmente difícil esta situación. Ellos le apuestan y dicen textual que la permanencia, el valor y la paciencia son virtudes necesarias en la empresa familiar. Y yo me atrevo a decir que no nada más en la empresa familiar española, sino en la empresa familiar a nivel mundial. Las empresas familiares realmente sobreviven por la voluntad de continuar lo que ellos han sido capaces de desarrollar y son capaces de seguir transmitiendo a su familia. Las familias unidas en una empresa pueden superar cualquier crisis, sobre todo si renuncian al miedo y al egoísmo. No es la primera crisis que las empresas familiares padecen a lo largo de la historia. Han tenido que cambiar su manera de enfrentar. Acordémonos de esos talleres artesanales de hace muchos años. Digamos, no nos acordamos porque ni siquiera habíamos nacido, yo creo que ni nuestros tatarabuelos. Sin embargo, sabemos que parte de toda esa enseñanza, de toda esa especialidad, de toda esa transmisión de conocimientos de generación en generación, han podido llevar a las empresas a lo que son ahora. Ahora seguimos transmitiendo, nos han transmitido los conocimientos y nosotros estamos transmitiéndole los conocimientos a las generaciones futuras, ¿sí?, de cómo debe de ser una empresa, obviamente evolucionando en la tecnología, evolucionando en el nivel económico, político de cada uno de los países a los que los empresarios pertenecemos. Pero lo que sí es importantísimo, y lo quiero recalcar, es que aquellas empresas que trascienden son las que han tenido claros sus valores y han podido superar todas las dificultades. Y vamos a irnos a un corte comercial, Angélica, si te parece. Al regreso vamos a revisar cuáles son las condiciones para preservar el carácter familiar de las empresas, y vamos a revisar
el ranking de las 250 empresas familiares más grandes del mundo, y en estas se encuentran algunas de México, que me encantaría que mencionáramos, ¿sí? Vámonos a un corte comercial y regresamos. Regresamos, amigos, y vamos a hablar de los retos de la empresa familiar en la actualidad y a qué se están enfrentando. Entonces vamos a revisar que el problema más grave que tienen es la continuidad generacional. De repente ya no puede seguir la empresa porque la familia ya no se quiere dedicar al negocio, y de repente vemos, pues muy tristemente, una estética que ha tenido su trabajo para aclientarse, ya muy bien establecida y todo, y de repente los hijos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar nutrición, yo voy a estudiar otra cosa, y bueno, pues haz tú tu negocio como tú quieras, sin darle ese valor, sin entender que ese negocio vale, que tiene una acreditación importante, que ha costado tiempo y años levantarlo, no solamente digamos que en estructura o en pagar rentas o en que el lugar sea reconocido, sino también el trabajo que se hace dentro del negocio, y no lo ven como algo que pueda ser de utilidad en el futuro para ellos. En este ejemplo que les pongo, muy puntual y muy real, pues de repente las chicas, hijas de la dueña, no quieren seguir en el negocio, sin embargo tampoco lo quieren continuar administrando, y ahí es donde yo considero que se viene una pérdida impresionante, porque en determinado momento, cuando la mamá ya no pueda trabajar o pueda administrar este negocio, se va a traspasar, vender o algo similar. Sin embargo, no vamos a poder tener la capacidad de continuar el negocio y de utilizar todas esas regalías y toda esa información que de alguna manera fue creada, fue utilizada para que nosotros pudiéramos tener un mejor negocio, una mejor información. Digamos que todo lo que creció el negocio lo vamos a dejar a un lado, se lo vamos a malvender a alguien, y alguien más va a aprovechar todo lo que trabajó el fundador de la empresa. No va a poder continuar con este negocio, la familia, y se va a perder. Esto es muy triste porque todo el esfuerzo y el crecimiento que pudo haber logrado se vende, se traspasa y se pierde. Otro de los puntos es el incremento en su dimensión. Es muy importante que el negocio se vea a futuro con sucursales, que se vea como con franquicias, si lo quieren ver así, o simplemente que se vea diversificado en los productos y servicios que se ofrecen. Si esto no se lleva a cabo, nosotros vamos a perder también muchísimo, porque vamos a continuar en un mercado local que puede ser que por la misma economía no nos dé suficiente dinero como para poder continuar, o en una crisis vamos a cerrar porque el negocio no creció, no incrementó su dimensión. La profesionalización es algo muy importante. Sabemos que tenemos el conocimiento, a veces no lo tenemos tan completo, pero algo que comentaba Maite ahorita muy importante es que tenemos que estar al día en las cuestiones contables, en las cuestiones fiscales, y eso no solamente lo va a hacer la persona que se dedica a la contabilidad, es una responsabilidad de todos estar al día en estas situaciones, y tenemos que no solamente dejarlo, tenemos que profesionalizarlos para que podamos responder y podamos nosotros también exigir nuestros derechos, así como cumplir con nuestras obligaciones. Otro punto importante es tener permanente innovación tecnológica. Cuando los negocios de repente van en bajada porque ya llegó una nueva tecnología, comentábamos en algunos programas en el caso de las imprentas, de repente había muchas cosas que imprimir, ahorita ya tenemos la mayor parte del material, lo tenemos vía electrónica, ya no tenemos ese negocio tan latente, y de repente pues vamos a tener que cambiar de cuestiones pues digamos que tradicionales a cuestiones ya más industriales. De repente vemos que llegan máquinas nuevas, vemos que se hacen los productos
o los servicios muchísimo más rápido. De repente un proceso artesanal de pan, pues era un pan muy específico, muy tradicional, y de repente ya lo estamos viendo a 1000 por hora y lo vemos en las tiendas, y tenemos que estar al día, no dejar que la tecnología nos rebase en todas las áreas. El último punto es la internacionalización. De repente vemos que el país, y hablamos mucho del país, pero tenemos que tener en cuenta que el país no nada más es México, que el país es muchísimo más que México, que el país exporta, que el país tiene un lugar estratégico a nivel mundial, porque tiene a Estados Unidos muy cerca, tiene comercio con China, tiene comercio muy fuerte con Europa, tiene tratados importantes, en donde a lo mejor como pequeñas empresas, no digamos que un proyecto artesanal, un proyecto de alimenticio, de miel, de tantas cosas y tantos productos y servicios que podemos ofrecer, no nada más va a ser local. Tal vez lo que estamos haciendo en otros países sea sumamente relevante. Hace poco escuché a una persona que hizo un pedido en Noruega de tortillas, y me dio mucho gusto porque estaba muy ansiosa esperando sus tortillas, porque quería comerlas con un mole que consiguió, y de repente nosotros damos por hecho las tortillas, las vemos como cualquier cosa, pero en otros lugares comer una tortilla es algo importante, y no solamente... Un lujo. Es un lujo, no solamente para la gente que es de otro país, sino para los mexicanos que viven en otro país. De repente encontrarse con productos que nosotros les podamos ofrecer. Es Fíjate, algo muy te importante. voy a contar, ahorita que hablas de la tortilla, una pequeña historia. Una muy buena amiga resulta que trabajaba en una empresa de la industria automotriz, pero visionaria y empresaria, ya que lo traía en la sangre, empezó a trabajar en la tortilla de harina y tortilla de maíz. Entonces, junto con su novio, que estaban próximos a casarse, hicieron varios viajes a Francia y empezaron a estudiar el mercado allá para poner tortillería de maíz y de harina. Y compraron la maquinaria, que tampoco es tan cara, hicieron todo, investigaron todo, renunciaron y se fueron a poner allá su tortillería de tortillas de maíz y de harina. Y hasta donde sé, lo último que supe es que les estaba yendo súper bien. Ahora, ¿esto cómo lo podemos traducir a lo que es la empresa familiar? Ellos hicieron porque se casaron, su pequeña empresa familiar allá en Francia, siendo mexicanos. Sin embargo, ¿puede una empresa que esté aquí en México producir aquí y exportar? O sea, se vale, o franquiciar tortillerías en el extranjero, qué sé yo. O sea, hay mil cosas que hacer, y acabas de darle precisamente pues 4 puntos muy importantes, como es la continuidad generacional, la profesionalización dentro de la empresa, la innovación constante que debe de haber en cada empresa, y el internacionalizarse. No es nada más México, no es nada más Querétaro o en el lugar donde te encuentres, querido amigo empresario, sino es lo que tu mente, tu imaginación y tu creatividad te dé para poder hacer de tu empresa lo que tú quieras. Te voy a dar otros tips que son factores de éxito sumamente importantes. Y uno es que planifica a largo plazo. Si tú lo haces de aquí al finales de mes, está bien, pero también planifica de aquí a fin de año, y planifica de fin de año hasta el 2020 y después hasta el 2025 y 2030, y no importa que tú ya no estés aquí, simplemente oriéntate a planificar tu empresa con tu familia, con las personas que tú más amas y que sabes que pueden o están actualmente comprometidos con tu proyecto, con tu empresa. Dale agilidad y flexibilidad. Esto quiere decir que no seas tan riguroso, no seas tan exigente. Se vale ser un poquito flexible, arriesgar algunas áreas de tu empresa que sabes que no van a poner en jaque la organización, la productividad y los ingresos de tu empresa, ¿sí? El tercero sería
dale estabilidad con los principios básicos y las líneas estratégicas fundamentales que tú sabes que existen porque las conoces, tú eres el fundador, tú eres el padre de esa empresa. Dale esa estabilidad a través de estos principios para que tu empresa trascienda. No olvides la responsabilidad social. Y te pongo ejemplos muy simples. No tires el aceite en la coladera. No dejes la basura que se te echa a perder. No revuelvas la basura orgánica con la inorgánica. No seas irresponsable con tu plantilla laboral. Y así podemos mencionar una serie de factores relacionados con la responsabilidad social. Otro punto que es un factor de éxito es la alta calidad. Calidad en tus productos, en tu servicio. Apórtales la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Es algo superior a lo ordinario. Y eso es lo que va a distinguirte de los demás. En todo lo que tú produzcas, en todo lo que tú vendas, en todo lo que tú hagas en tu empresa familiar. Y oriéntate a hacer las políticas necesarias en relación a los recursos humanos. Personaliza estas políticas, que tengas reglamento, que tengas políticas, que tengas un organigrama, que tengas descripciones, que la gente sepa hacia dónde va, a qué le tira, porque solamente así vas a poder irte enfocando hacia el éxito. Y bien, queridos amigos, si te parece, Angélica, vámonos a un corte comercial y regresamos en unos minutitos más para cerrar con unos consejitos más y dando información del ranking de las 250 empresas familiares más grandes del mundo. Regresamos. Bien, queridos amigos, regresamos y con este tema por demás interesante, comparando un poco las empresas familiares en España, en el mundo, aquí en México. Yo quiero comentarles que México, en relación a las empresas familiares, prácticamente son 3 países con los que tiene un porcentaje más alto de relación comercial, que es España, Colombia y Brasil. Y es increíble que esto se dé habiendo tantos países en el mundo. O sea, ¿qué nos está pasando? Que no estamos haciendo más negocios con otros países, con otras empresas familiares de otras partes del mundo. Y les voy a dar unos consejos para preservar la empresa familiar, para preservar la esencia, los valores de una empresa familiar. Si tú me estás escuchando y eres dueño de una empresa familiar, mi primer consejo es: planifica la sucesión. Identifica quién de tus familiares puede ser tu sucesor. Que no lo has identificado, o tal vez te falta visión para identificar esas expectativas positivas que tiene alguno de tus familiares, o tal vez identificar un talento externo que pueda comprometerse con tu proyecto. Así es que planifica la sucesión y ve preparando con mucha anticipación al sucesor. La segunda es: atrae y trata de retener directivos no familiares. Esto es sumamente importante porque con el no familiar puedes exigirle, puedes marcarle metas, puedes cambiarlo con la mano en la cintura. En cambio, cuando es un familiar, no sabes cómo hay que pensarlo, cómo lo dudamos, la serie de problemas que se acarrean emocionales, porque no se atreve uno a tomar a veces la decisión. El tercero es: trata de renovar a tus gerentes si consideras que no están cumpliendo tus expectativas, si no están llegando a las metas, si no se están aplicando, si no se quieren preparar, si no quieren salir adelante. Renueva a tus directivos del nivel que sean, dado el caso, si es necesario. Y trata de evitar con el cambio generacional los problemas financieros. Trata de prever que esto no suceda.
Y el último, garantiza las competencias, todas las competencias del sucesor. ¿Qué sucesor es el que va a estar en tu lugar cuando tú, en total facultad de tus funciones, te decidas a viajar por el mundo y vivir de tu empresa, y que otros, que sea tu sucesor, sea el que esté al frente y haga un papel aún mejor del que tú has desempeñado? Con estas condiciones, con estos tips, con estas recomendaciones y consejos, te puedo asegurar que puedes preservar el carácter, los valores de la empresa familiar. Y así, Angélica, ahora sí nos vamos a mencionar el ranking de las empresas, de las 250 empresas familiares. Está muy interesante esto, y bueno, queridos amigos, si nos los permiten, vamos a hacerlo entre las dos, porque se tienen que llevar esto el día de hoy. Sí, Maite, mira, está muy interesante porque esta clasificación lo realiza Family Business Magazine y tiene las 250 empresas familiares más grandes del mundo. El mayor número de empresas familiares está en Estados Unidos, con 130 compañías, seguidas de Francia y después seguidas en Francia hay 17 y en Alemania hay 16 de estas 250. El número de la cadena de supermercados Walmart, en menos de 50 años, se fundó en 1962, ha aumentado increíblemente con el número de su facturación y el número de comercios que ha establecido en Estados Unidos. Después le sigue Ford Motor Company, que esta cadena se creó en 1903, creada por Henry Ford, y actualmente tiene una facturación anual de $50 mil millones y el 85% del capital está controlado por la cuarta y la quinta generación de las dos familias fundadoras, y esto es impresionante porque a mí me gusta mucho cómo pudieron esperar un poquito a que realmente el negocio diera. No se quedaron en la primera generación, sino que dijeron, bueno, es un negocio que vamos a ver a futuro y vamos a trascender a muchas generaciones. Imagínate que ya la quinta generación esté ganando tanto dinero con este negocio. Definitivamente, fíjate, y este caso muy particularmente de Henry Ford es impresionante, porque él fue un visionario desde sus inicios, tenía ese espíritu emprendedor al 1000%, y cuando él se decide comenzar, no tuvo éxito, queridos amigos, él fracasó y tuvo que volver otra vez a comenzar, pero él creía en su proyecto, y es el padre de la productividad en serie, de las líneas de producción, y lo logró, fíjense, en 1903, y tuvo un hijo nada más, y él junto con uno de sus socios comenzaron este negocio y lo hicieron crecer de una manera impresionante. Posteriormente liquida al socio, que en muy buenos términos se llevaban muy bien, pero le dio su parte y él se queda con todo. Pero fíjense que Henry Ford no nada más tenía la visión de crear la empresa y ya, no, sino también de proteger su empresa y protegerla para su familia. Y entonces, legalmente hablando, empieza a hacer todos los trámites necesarios para ceder y para proteger, heredar a la familia. Y finalmente su hijo se queda al frente de la empresa, crean una fundación, Henry Ford, pero el hijo enferma, le da cáncer y fallece. Y entonces Henry Ford tiene que volver a tomar la presidencia, y en esta situación, ya él ya grande, pues siguen pasando los años, no quiere dejarla, vuelve a buscar a su ex socio, el ex socio regresa, continúan, y ya la esposa le dice, oye, ya bájale, ya es mucho tiempo, ya esto hay que cederlo, y entonces buscan ejecutivos. Fíjate la importancia de los ejecutivos, y para eso crece el nieto, y entonces le deja
al nieto pues la sucesión, la presidencia, y ahorita fíjate ya en qué generación van. Pero fíjate, desde 1903 hasta la fecha, y van apenas en la cuarta. O sea, la cuarta es padre, hijo, nieto y bisnieto. No es mucho, si tú te das cuenta, no es mucho. ¿Cuántos de los que nos estén escuchando seguramente a lo mejor ya tienen bisnietos? O ellos tienen todavía un bisabuelo. Y vamos a continuar con las demás, ya para terminar, porque estamos a unos minutos, ¿sí? Por ejemplo, entre las empresas de Corea del Sur se encuentra Samsung. Y Samsung aquí en Querétaro estarán de acuerdo que es una empresa que nos suena muy familiar, porque está aquí en el Parque Querétaro, muy cerca, y seguramente alguien cercano, algún vecino, o tal vez ustedes mismos estén escuchando, es la tercera en la lista. Fíjense, con una facturación de 98.7 mil millones de dólares y con el 22% del capital controlado por la familia Lee. O sea, suena bastante interesante. Otra es LG Group, otro grupo familiar coreano con 81 mil millones de ingresos y el 59% de la propiedad en manos de la familia Ko y Hu. Fíjate, el 59% todavía en manos de la familia, lo cual es súper interesante. Y el último representante de esta nación, de Corea, es la familia coreana Chung, propietaria de Hyundai Motors, cuyo nombre significa el tiempo presente, y esta ocupa el lugar número 11. Los coreanos son tremendos y sabemos que son trabajadores incansables, casi no hay vida personal, particular ni familiar, todo es trabajo, o casi todo es trabajo. Y fíjate, España, hablando que hoy nos tocó, ocupó el tema de España, aparece representada por el Banco Santander en el lugar número 14, con 32.5 mil millones de ingresos y 114 mil empleados. El banco fue fundado en 1857 y gobernado por la familia Botín. Es la primera entidad bancaria española. Qué interesante, fíjate, en 1857, ¿cuántas generaciones? Sería importante investigarlo. Y la última en España, que también ya es una empresa que nos es común su nombre, porque ya está aquí en Querétaro, de hecho en México, es El Corte Inglés. Y esta ocupa el lugar 66, y Zara, que también es común porque seguramente alguna de nosotras, si no es que todas, hemos ido a comprar algo a Zara, y ocupa el lugar número 116. Como podrán darse cuenta, las empresas en México y en todo el mundo, familiares, estamos hablando de las empresas familiares, son sumamente importantes. Y queridos amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Angélica, ¿te gustó el programa? Muchas gracias, Maite, sí, me encantó, porque de verdad tenemos que ampliar nuestros horizontes, no solamente somos locales, podemos crecer, podemos distribuir internacionalmente, y vemos que la familia y la empresa familiar son la base de la economía de las naciones, y eso es de verdad que muy gratificante, porque no tenemos que esperarnos a que el trabajo nos llegue, nosotros podemos crearlo para muchas personas. Exactamente, claro que sí, me encanta esta idea, este programa. Y bien, queridos amigos, nos vemos el próximo lunes, primero Dios, de 1:30 a 2:30 en el programa Empresas Familiares. Y pongan mucha atención, porque vamos a lanzar ahí una pequeña convocatoria para invitarlos aquí al programa por Facebook, así que no se pierdan Radio Espacio 11, que es la página de Facebook de Radio 11, y Alfa Capacitación también de Facebook, y Angélica, la tuya, Advantage Growth. Ok, estén muy al pendiente, porque vamos a lanzar ahí una pequeña convocatoria. Vamos a invitar a uno que otro empresario, hijos de empresarios, aquí al programa. Vamos a hacer un poquito más dinámico, tal vez un menos rígido, así como hoy hablé de no ser tan rígidos. Eso es lo que vamos a hacer en este programa. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.